Ok, buenas noches para algunos. Bienvenidos al curso de orientación en ventilación mecánica para personal de enfermería. Quien les habla es el licenciado Manuel Bello, coordinador del programa o del proyecto de orientación en enfermería, y junto a mi equipo y el licenciado Carlos Rangel, el coordinador del proyecto de enfermería PDF y su equipo de trabajo, le damos la bienvenida a este curso. Le agradecemos creer en nosotros porque somos, digamos que, emprendedores en este medio de formación para la parte de enfermería, pero basado en lo que uno llama una nueva misión y visión de la formación para el personal de enfermería. Como el licenciado Carlos y mi persona, y junto a todo nuestro equipo, somos enfermeros, entonces entendemos las dificultades que genera la formación donde nuestros horarios, nuestros trabajos, nuestra forma o nuestro ritmo de vida nos permite. O sea, sabemos que trabajamos por guardia, que nuestro horario es estricto, que no podemos estar pidiendo días libres para asistir a la formación. Entonces las formaciones se nos complican, se nos hace difícil y nos hemos ido adaptando a lo que cuando éramos estudiantes y cuando estamos ahorita que queremos hacer una capacitación y no se nos permite por razones, digamos, de coordinación de tiempo, momento y costo. Quisimos crear la unidad de estos proyectos para tratar de llegar y facilitar el adiestramiento. Iniciamos con nuestro proyecto a través de WhatsApp y de WhatsApp aprendimos algo muy importante que para enfermería es muy importante o básico, que es la formación asincrónica, porque a veces se nos cambia una guardia, no nos llega relevo, se nos complica, nos vuelven a llamar para otra guardia, nos sale un paciente en la parte de atención privada, un compañero se enferma y tenemos que cubrirlo, y nuestro horario que tenemos dispuesto para las clases se nos complica para estar en vivo. Por consiguiente, WhatsApp nos daba esa plataforma de que usted podía revisar la clase cuantas veces usted quería, al momento que usted podía disponer, y estábamos abiertos para que pudiera hacer la pregunta al momento que usted tuviera una duda, y durante la clase se le hacía respuesta. Ahorita tenemos un plus en Zoom que nosotros en estos momentos estamos grabando la clase desde el inicio hasta el final. Como tenemos una plataforma que será www.enfermeriapdf.com, usted va a tener un link donde se van a subir a publicar las clases de Zoom a través del contacto que tenemos con el grupo de WhatsApp. Nosotros le vamos a pasar el link para que usted toque el link, entre directo a la clase que quiere ver, y le vamos a asignar una clave, porque es justo que si usted está haciendo una inversión, solo usted pueda tener los beneficios de ver la clase durante esta semana. Si a usted se le presenta un inconveniente, por ejemplo, le vamos a publicar eso por el WhatsApp para que los compañeros que no han podido sincronizarse y entrar a la clase el día de hoy, mañana ya estará colgada, la pueden observar, ver, escuchar y empezar su clase de mañana estando al día. Y si es necesario, si ha habido algún problema y tienen que ver las dos y se incorporan el tercer día, igualmente. Las clases van a estar con un tiempo de grabación, o sea, un tiempo en la página de una semana para que puedan revisarla, tener el tiempo. No la podemos dar mucho tiempo porque va a poner la página muy lenta y también se le va a hacer difícil a ustedes verla porque por lo que se va a poner pesada la página. Si ustedes tienen algún capturador de pantalla, la ven en su computadora, le hacen captura y tienen las clases. Como son muy pesadas, no se las podemos grabar y enviar a su correo porque ya hicimos la prueba por solicitud de las recomendaciones. Porque ese es otro punto de vista que tenemos, o visión. Ustedes pueden interactuar con nosotros con recomendaciones, sugerencias, preguntas, observaciones. Porque todos somos colegas, nos gustaría que a través del grupo de WhatsApp hicieran su presentación, se presentaran, intervinieran, hicieran sus preguntas, que nos dieran qué esperan con este curso, por qué se inscribieron, cómo nos conocieron. Y lo hacemos a través de WhatsApp porque hemos visto en las experiencias propias de que si dejamos interactuar todo por Zoom, vamos a saturar la pantalla con mensajes, otros van a tener problemas con su micrófono, se les va a activar, se les va a prender, van a estar saliendo, van a causar distracción en los demás compañeros y eso causa estrés. Ahora, con el grupo de WhatsApp, simplemente los compañeros que no quieran estar pendientes de esa interacción que están con su teléfono, lo ponen en silencio, ven la clase y después, y cuando tengan que hacer una pregunta, la hacen a través del teléfono.
y después en su momento libre, después de la clase, pueden revisar todo lo que pasó por el teléfono, por WhatsApp, y no interfiere con la clase. Es lo que hemos hecho de estudio antes de estar en esta plataforma. Entonces, sin más que ver, vamos a iniciar el día de hoy con lo que serían el curso en sí. Entonces, vamos a hablar en primera instancia, a pesar que puse índice, quiero hablar de los, digamos, tópicos que vamos a estar tocando aquí. Principalmente, si revisan todo lo que es ventilación mecánica, debe empezar con una base de anatomía del sistema respiratorio, fisiología, con física. Entonces, ¿qué hemos querido hacer? Como especie de todo, un poco, bien, digamos, los puntos más importantes de la mejor forma sencilla posible para eso. Hablar de lo que es la estructura mecánica y funcionalidad de los ventiladores mecánicos, tocar los temas de traslado, tocar el tema de las complicaciones en ventilación mecánica y como último, sobre todo, no menos importante por ser de último, pero sí nuestra participación, nuestra integración en lo que es enfermería, en lo que es ventilación mecánica. Quiero también hablar de ponerlo sobre aviso porque nos han notificado. Recuerden nuestra función del curso. Es un curso de orientación para el uso, orientación para lo que es ventilación mecánica de personal de enfermería. No, con esto queremos decir que usted va a montar en su casa una terapia intensiva porque ya sabe andar con ventilador mecánico, sino es que usted conozca los parámetros porque cuando usted conoce todos estos parámetros, de golpe llega un doctor intensivista, de terapia intensiva, emergenciólogo, no conoce su equipo porque eso es otra parte. La teoría es estándar en todo, pero cada ventilador mecánico tiene un procedimiento en el sentido de que despliega con un solo botón. Ahorita la tercera generación con Podrague es una pantalla semitáctil con un solo botón, digamos, que es como su ratón, que activa y mueve todo y todo uno lo puede tocar en la pantalla, es táctil, la integración del operador con el ventilador. Pero hay otros ventiladores más antiguos que todavía están en funcionamiento en ciertos centros asistenciales de segunda generación o que los tienen como el ventilador de respaldo. Si le pasa algo al principal, el viejito está ahí o está ahí operativo para solventar ciertas emergencias. Entonces, entramos a un tema muy importante que es el concepto de respiración. ¿Qué pasa? Tenemos que entender primero qué es respiración. Respiración, como la mayoría de las personas creen que es solamente tomar un movimiento de inspiración y un momento de exhalación. Simplemente lo que yo acabo de hacer es una ventilación, o sea, tomé aire y lo boté. La respiración es algo más profundo que va a ocurrir dentro de nuestro organismo de forma fisiológica, que va a intervenir muchas reglas o muchas leyes de física, van a intervenir leyes de biología, porque la función de nosotros obtener oxígeno es que como somos seres aeróbicos, seres que necesitamos de oxígeno para generar nuestra energía. Esa energía se va a denominar ATP y vamos a necesitar el oxígeno para poder desarrollar nuestras energías, proteínas y hacer nuestra vida como seres humanos, nuestras concentraciones. En la respiración es muy importante la concentración de oxígeno en el aire, que nuestra atmósfera es de 21%, que de ese 21% el ser humano no puede vivir en una atmósfera de 19% o más bajo. O sea, el límite para el ser humano es de 19%. Fíjense que un pequeño margen para poder captar el oxígeno. Más adelante, cuando empecemos a revisar las leyes, usted verá la importancia de ese 19-21, que nuestro metabolismo genera como desecho el CO2, que es otro gas que es el que vamos a intercambiar en la respiración con el aire que estamos ventilando. Y entonces recuerden que le acabo de dar un concepto de respiración, que es el intercambio gaseoso dentro de nuestro organismo, donde se intercambia oxígeno por CO2. O sea, recibimos, aceptamos, necesitamos el oxígeno y vamos a expulsar, botar, ceder el CO2 de nuestro metabolismo para no causar una intoxicación en nuestro sistema. Entonces, marcada esa parte, vean que ventilación va a ser entonces solamente la entrada y salida de aire, o sea, el movimiento del aire, que en el organismo lo vamos a conocer como inspiración, que es la entrada de aire, y expiración, que es la expulsión de dicho aire. Ajá. Por ahí la importancia, porque vamos a hablar de lo que es ventilador mecánico.
Entonces, vamos a manejar entonces las fases de la respiración. Entonces, vamos a tener que, durante la respiración propiamente, vamos a tener diferentes fases o, digamos, parámetros que se tienen que cumplir. Eso va a empezar primero. No va a haber una respiración si previamente no hay una ventilación. Después de la ventilación va a ocurrir lo que vamos a denominar difusión de gases. En la difusión de gases va a venir el transporte de gases, intercambio de gases en el espacio tisular, que ya vamos a ver en el espacio anatómico dónde se encuentra ese espacio tisular, hasta dónde es la ventilación, dónde empieza la difusión, dónde se produce el transporte para poder producir el intercambio y la utilización del oxígeno por nuestras células, porque vamos a tener una célula que la va a usar como transporte, pero ella va a acceder y entregar a las otras células para que esas células la utilicen para producir a través de su metabolismo, perdón, me quiere dar hipo, a través de su metabolismo, produzcan energía. Ujú. Entonces, lo primero que vamos a separar como parte anatómica es que nuestro sistema respiratorio literalmente va a estar formado por las vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Aquí le voy a pedir disculpas que tengo un pequeño error de que tratando de que todo quede cuadrito igualito, copié este cuadro. Fíjense que en verde dice vías aéreas superiores que van a estar formadas, ya la vamos a explicar con más detalle, que sería nariz, boca, faringe y laringe, y las vías inferiores que estarían formadas entonces por vías la, la tráquea, broncos, bronquiolos o el gran conjunto de los pulmones estarían formando las vías aéreas inferiores. Entonces, copié, pegué para que fuera el mismo tipo de letra y se me olvidó borrar el número 1 y coloqué 2, pero no coloqué inferior y dejé la palabra superior. Pero en rojo demarco anatómicamente lo que son las vías superiores y en rojo demarco las vías que serán las vías respiratorias inferiores. O sea, ahora vamos a estudiar parte por parte de esas vías y tratar de hacer una pequeña referencia con respecto a cuál es su función en la respiración, si lo queremos ver como función o su función en la ventilación de los aires. Ajá. Vamos a empezar con las vías superiores primero. La vía superior principalmente lo vamos a conocer como la faringe. Pero recuerden, las vías aéreas superiores van a empezar en lo que es la cavidad nasal. Aquí la cavidad nasal tiene 4 funciones. La nariz como tal tiene 4 funciones. 4 funciones. Esas 4 funciones, digamos que algunas sí intervienen en lo que sería la ventilación y la respiración. ¿Cuál no interviene en la respiración o ventilación? El olfato. La nariz tiene el sentido del olfato. No tiene nada que ver con la parte fisiológica de la respiración. Simplemente que a olores desagradables no queremos respirar esos olores. Pero tiene una función que es filtrar. Cuando usted ve que las fosas nasales tienen esos pequeños vellos, eso es para filtrar las partículas grandes que vienen en el aire para que no se introduzcan dentro del sistema respiratorio. ¿Por qué tiene tanto, digamos, terminaciones arteriales, venosas y venosas, más principalmente arteriales? Porque tiene una función de termorregulación del aire. Las fosas nasales deben regular la temperatura del aire que entra a la cavidad nasal para que cuando pase a las vías aéreas lleve una temperatura acorde, ni muy fría ni muy caliente. Por eso es que hay momentos en que usted va a sentir la nariz como pesada, muy cargada, porque está el aire muy frío, ella va a generar más presión arterial, más presión en lo que es las fosas nasales para intentar calentar ese aire y ese aire no pase frío. Y tiene ricamente muchas células mucosas para producir humedad, porque también tiene la función de humedecer el aire que ingresa al sistema respiratorio. Cuando tenemos obstrucción de las vías aéreas superiores, por ejemplo, de las fosas nasales por moco, porque tenemos un resfriado, una gripe, toda la ventilación va a pasar por la boca. Como la boca no está diseñada, uno, para pasar grandes cantidades de aire, se va a resecar porque no tiene cantidad para mantenerse húmeda. Para todo ese aire que está afuera, está seco, tiene que humedecerlo, inmediatamente nos resecamos las vías, no tenemos forma para defendernos de cuerpos que vienen extraños dentro de la vía y usted va a sentir siempre la boca reseca. Entonces, la boca también va a contar parte de la, o como ayuda complementaria de la respiración. Tenemos que crear ahora, fíjense que la laringe se la tengo dividida en 3 segmentos y fíjense que hay una parte que se denomina nasofaringe. Hay un mal concepto y creer que nariz o fosas nasales es igual a nasofaringe, no, sino que la faringe, que toda esa porción que parte de la parte posterior de las fosas nasales
pasa por la parte posterior de la cavidad bucal hasta llegar a la hipofaringe, que es por debajo, por debajo y detrás de la lengua. Todo eso es faringe, pero en diferentes sectores. Entonces, mucha gente cree que al decir nasofaringe estoy hablando de la nariz y al decir orofaringe estoy hablando de la boca. No. La nasofaringe es la porción de la faringe que está posterior a las fosas nasales. La orofaringe es la parte media que corresponde atrás de la bococavidad bucal. Y después tengo la hipofaringe, que es la parte más inferior, que va a estar en contacto ya donde se forma o inicia la laringe. Entonces, recuerden, funciones y vean que la vamos a necesitar en el ventilador mecánico, porque fíjense que nuestra nariz, nuestro sistema respiratorio, nuestras vías aéreas cumplen función de filtrado, termorregulación y de humedecer el aire que entra a nuestro sistema respiratorio. O sea, 3 parámetros que el ventilador debe imitar. Vamos a ver entonces ahora de lo que estábamos nombrando, que era la laringe. Aquí les quiero dejar un detalle que el cartílago cricoide, que ya se lo voy a mostrar aquí, que es la faringe, es una estructura anatómica formada por diferentes o por la unión y integración de varios cartílagos, donde va a haber cartílagos pares y cartílagos impares. Se denomina el cartílago más grande de la faringe al cartílago tiroides, que es lo que conocemos vulgarmente, que está aquí, que podemos ver desde el exterior, como manzana de Adán, cartílago tiroides. Cartílago tiroides, entonces también por debajo del cartílago tiroides tenemos el cartílago cricoide, que el cartílago cricoide es el que va a dar la frontera hacia arriba, o sea, el borde superior del cartílago cricoide dará el límite inferior de las vías aéreas superiores y el borde inferior del cartílago dará el inicio a la frontera de las vías aéreas inferiores. El cartílago, la faringe, ayudada con otro cartílago que es la forma, que es el hipoglótico, se encargan también de una función muy importante en la respiración, que es cerrar el conducto respiratorio para el paso del bolo alimenticio para el esófago, porque el cartílago está anterior en nuestro cuello y posterior a él estará el esófago. Entonces, el cartílago epiglotis, que es el que están viendo aquí, que tiene forma de gota invertida, que está en su vaso, lo que lo permite el abrir y cerrar, está anterior, él se cierra y cuando se cierra, esto permite que el bolo alimenticio pase, en vez de entrar aquí, que sería la cavidad respiratoria, entre a lo que está posterior, que es el esófago. Otro punto importante de esta estructura es que gracias a los cartílagos aranitoideos y a las cuerdas vocales, él con la salida de aire va a permitir otra función que es la fonación, a pesar que la fonación no tiene que ver con la respiración, pero gracias a la ventilación que hacen los pulmones, nosotros podemos hablar, cantar, gritar, porque esa salida de aire y con el apoyo de los cartílagos aratenoideos, que son esos dos azulitos que ven ahí, que son posterior, son los que van a permitir la fonación, la creación del sonido como lo conocemos emitido por una persona. Ahora, en este modelo que tiene colores, me va a poder permitir yo explicar más fácilmente, porque como no estoy en vivo, o sea, no estoy en persona para yo poner mi mano en la pantalla, fíjense que aquí se lo tengo con colores. La primera imagen que está para allá, o sea, que está hacia la palabra laringe, es la vista anterior de la laringe. El cartílago rojo es el cartílago tiroides. En la vista posterior, el que ven de verde es el hipoglótico, el que se va a mover para cerrarse y el bolo alimenticio no entra a vía respiratoria, sino a vía digestiva, que en el esófago. El amarillo es el cricoide que va a marcar la frontera. Fíjense que el cartílago cricoide tiene una característica. Por delante es delgado y posterior es grueso. Fíjense, entre las membranas que están entre el cartílago tiroide y el cartílago cricoide por delante, la lámina cricotiroidea. Es ahí donde hay un procedimiento de medicina prehospitalaria donde se perfora esa membrana, se comunica con el sistema respiratorio, digamos todavía la frontera entre el superior y inferior por lo poder de las cuerdas vocales y pueden suministrar aire de rescate. ¿Qué pasa? Que ahí todavía falta que, fíjense, si ustedes se tocan, tóquense, van a sentir, lo primero que te siente aquí abajo es la membrana y esa B que está formada entre el hueso hioide, que es eso que está en negro, que parece que tiene dos cachitos, el hueso hioide que forma o ayuda a estructurar la base de la lengua aquí, la base de aquí, y
une hacia la laringe ese cartílago. Inmediatamente el cartílago tiroides van a sentir la manzana de Adán y vuelve a caer otra vez esa pequeña V invertida y una pequeña caída. Ese pequeño huequito que te sienta ahí es la lámina cricotiroidea, es la que la van a pasar en el procedimiento. Lo que no muestran la mayoría de los modelos es que ahí está la arteria tiroidea inferior. Si usted recuerda sus clases de fisiología, recuerde que las glándulas tiroides tienen muchas funciones, pero entre una de esas, entre las tiroxinas, es que son anticoagulantes, o sea, que no permite la coagulación de sangre, las hormonas que produce la tiroides, porque es una glándula endocrina. Entonces, imagínense la concentración que debe haber de las tiroxinas aquí al lado de la glándula tiroides con la arteria tiroidea inferior. Si usted entra en ese orificio y toca esa pequeña arteria, el sangrado va a ser grande porque no se va a poder controlar. Entonces, paciente con dificultad respiratoria acaban de perforar las vías aéreas y de paso está sangrando y está entrando sangre, va a causar una dificultad respiratoria. Entonces, ahí donde le invitamos de que los procedimientos, esos tipo fantástico, que con lapicero, que con un yerco se hacen, porque eso está en una película, porque eso es la verdad, está en una película. Hay un implemento en medicina de emergencia o medicina de combate que literalmente ese procedimiento, porque es un equipo estandarizado, que él mismo se va a ubicar en un sitio, va a tener las medidas y el operador que tiene que saberlo posicionar, colocar y hacer el procedimiento, y él tiene su parte para él hacer el bloqueo, el cierre de adaptación, y nosotros necesitamos también una adaptación de un pico que va a hacer que el receptor manual pase de ser grueso a ser delgado para poder pasar aire por esa pequeña sonda que va a quedar para hacer el rescate cuando hay compromiso de las vías aéreas superiores y no puede introducir aire y no puede entubar al paciente o colocar una máscara laringia. Entonces, los invito es porque en casi todas partes se han visto gente que inventa porque ha visto cuentos, películas y sueña y se cree el cuento porque lo repite. Y entonces las personas que los escuchan creen que si él lo hizo, yo también lo puedo hacer porque yo estoy estudiando más que esa persona. Ahora, les muestro la imagen que literalmente vemos cuando utilizamos el laringoscopio o lo que podemos ver por una pantalla si al paciente le están haciendo un procedimiento médico con un laringoscopio o endoscopia, o le están haciendo una endoscopía. Fíjense, se lo estoy mostrando y le puse ahí para que se guiaran donde la parte anterior y la parte posterior. Lo más pegado, el cartílago que se ve más pegado, perdón, a la palabra anterior es el cartílago que dijimos que era el cartílago epiglótico. Entonces, ese es el que se cierra. Fíjense que al fondo yo puedo ver como que se forma una capa, o sea, un túnel que tiene como un triángulo en forma de capa. Eso lo está haciendo las cuerdas vocales y abajo, que sería la base de ese triángulo, estarían los cartílagos aritenoideos, que son los que van a permitir que en su movimiento de, digamos, bisagra, hacen que las cuerdas vocales se abran y se cierren. Ese edificio es el que va a ver el médico o el técnico o el enfermero al momento por donde va a pasar el tubo endotraqueal. Por eso que los tubos están graduados por tamaño, porque no todo el mundo va a poder tolerar, porque ya van a ver cómo está formada la estructura de la tráquea. La estructura de la tráquea está formada por cartílago. Al estar formada por cartílago no va a distender, o sea, esa es la medida que tiene. Entonces, después de esto vienen las tráqueas que van a dar origen a los pulmones. Pero antes de entrar a los pulmones, quiero explicar lo que vamos a ver con respecto a la tráquea. Entonces, vemos lo de la tráquea. Ya va, se me pegó el ratón. No, tráquea. Ya va. Ajá. Fíjense, tenemos a la tráquea. La tráquea, la literatura dice que va a estar formada por entre 15 y 20 cartílagos en forma de U, y aquí, sí, a mi ladito, perdón, déjenme mover la manito, aquí, como es una vita superior, o sea, hizo un corte transversal y lo estoy viendo desde arriba, fíjense que sí se dibuja claramente la forma que tiene de U o de herradura. La propia bajo aquí es la parte anterior y esto que está aquí atrás será
unido por músculo, porque aquí atrás estaría entonces el esófago. Cuando lo vemos en esta posición, que estaría en posición anatómica real, estaría, déjeme ver la cámara, así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, así. El dedo recto sería el esófago, que lo pueden ver aquí así, y la tráquea estaría formada por un anillo aquí, que ella va a permanecer eso. Cuando nos da un edema de glotis, es que como toda la parte respiratoria va a estar cubierta por unos epitelios especializados, sería un proceso alérgico, va a aumentar su masa, va a aumentar su volumen, haciendo que la luz, no es porque el cartílago aumente, sino que la membrana aumente y como no tiene para dónde extenderse, la luz empieza a ser cada vez más pequeña. En el corte longitudinal que tengo también de la tráquea voy a ver células ciliadas y células calciformes. Aquí lo importante, o digamos que la relación de de las células ciliadas es que tienen como cilios, se denominan así cilios, que son deditos. Esos deditos tienen una función que van a estar de abajo hacia arriba haciendo este movimiento, como si estuvieran corriendo, que queriendo caer. Pero ¿qué están haciendo ellos cuando hacen este movimiento hacia arriba? Toman un cuerpo extraño con los cilios y lo van subiendo. Esto también se ayuda a que eso no retroceda por la cantidad o el moco que se va a producir en las vías respiratorias, que lo van a producir las glándulas mucosas que están en ese epitelio. Esas glándulas van a generar un moco que va a atrapar a las partículas sólidas que están en el tracto respiratorio que entraron en nuestra respiración para expulsarlo. Ayudado con el reflejo de la tos, eso va a ser expulsado. Aquí quiero hacer un break. Cuando la persona está en ventilación mecánica, va a tener, en la mayoría de los casos, va a estar entubado por un equipo que se conoce, se denomina tubo endotraqueal. El tubo va a estar ocupando el espacio de la tráquea. ¿Qué pasa? Que el tubo endotraqueal es plástico, no tiene un epitelio especializado para producir mucosidades y mucho menos tiene un epitelio ciliado y uno calciforme para poder mover eso. Y de ahí la importancia que el personal de enfermería tiene que aprender a hacer la aspiración, porque yo debo retirar ese moco, porque eso va a ir reduciendo la luz, va a causar cambios de presión para poder hacer la cantidad del flujo, que vamos a verlo más adelante, que son las reglas de difusión, las reglas de transporte, de flujo. Eso va a alterar y puede terminar en infección del sistema respiratorio. Entonces el personal debe hacer la aspiración. Antes era como el que electivo en el personal de la unidad de UCI, si usábamos sistema de aspiración abierto o sistema de aspiración cerrado. Ahorita con esta pandemia de COVID, literalmente el protocolo en las unidades de cuidados intensivos, fíjense que también aquí lo están aplicando, tengo una unidad de cuidados intensivos para COVID y una unidad de cuidado intensivo, lo denominado normal, o sea, para los pacientes que tienen por alguna patología, paros cardíacos, traumatismo encefálico, operaciones muy prolongadas que el paciente se deprime por tantas horas de anestesia, alguna complicación no COVID, están en esta unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital principal. Y si tiene COVID, está en otra unidad donde digamos que se incrementan los controles. Digamos que aquí lo tenemos que hacer para poder reducir la cantidad de equipo de protección. Entonces, el sistema cerrado de aspiración me permite controlar y evitar infecciones cruzadas y evitar las complicaciones de ventilación mecánica. Porque también creamos con el paciente ventilado, entre mayor tiempo dure ventilado, también corre el riesgo de que se genere otras patologías. Vamos a pasar ahora a los pulmones. Los pulmones son dos, divididos principalmente en en dos, uno derecho y uno izquierdo. El derecho va a estar dividido en tres lóbulos principales, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Mientras que el pulmón izquierdo va a estar dividido en dos lóbulos, uno superior y uno inferior. ¿Por qué tiene dos el lado izquierdo? Porque el corazón le resta espacio al pulmón izquierdo ubicándolo. Pero aquí quiero hacer una acotación. El corazón anatómicamente está referido como su ubicación, el centro o la línea media del tórax, teniendo como base al diafragma y compañeros de frontera lateral izquierdo y lateral derecho a ambos pulmones. ¿Qué pasa? Que como el ápice del corazón está orientado hacia el lado izquierdo, él gira su cara anterior hacia el lateral izquierdo, creando entonces, restando el espacio al pulmón y el pulmón tiene un solo lóbulo.
Esto al mismo tiempo lo vamos a dividir a que cada lóbulo va a estar dividido en parte lobal, o sea que cada uno va a tener diferentes fronteras. Aquí se las dejo para que vean, le estoy orientando para que vean dónde le marco cuál es el pulmón derecho y cuál es el pulmón izquierdo. Le puse un circulito rojo al pulmón derecho y un circulito azul al pulmón izquierdo, para que lo fueran reconociendo a primera vista. Le presento también en el centro el árbol bronquial, que es el que me va a permitir manejarnos en la parte, digamos, memotécnica, de que si el árbol bronquial usted lo invierte, me va a permitir ver al pulmón como si fuera un árbol donde la tráquea es el principal tronco, y de ahí empiezan las ramificaciones del árbol bronquial. Entonces, vamos a hablar de que cada lóbulo pulmonar está subdividido y van a tener sus respectivos nombres. Vamos a empezar. El lóbulo, vamos a empezar con el derecho. El lóbulo superior va a estar formado entonces por el apical, que es lo que uno llama ápice del pulmón de forma general. El mismo lóbulo va a estar dividido entonces, que es el que está pintado de azul, es el anterior, y el verde es el posterior, y el apical es el rojo. En el lóbulo medio lo voy a tener dividido en medial y lateral por la posición que ocupan. El medial es el marrón oscuro y el lateral el marrón claro. En el inferior lo voy a tener como el lobar superior, que es el moradito, el amarillo, que será el basal anterior, y el marrón, el basal lateral, porque la base del pulmón se va a conocer como segmento basal. En el izquierdo, que tengo dos lóbulos, superior e inferior, el superior va a tener una división principal que va a ser división superior y división inferior. Fíjense que lo superior será el rojo y el azul, y el inferior el marrón y el marrón más claro. Entonces tenemos como todo el más superior, que forma hacia donde queda la fosa de la clavícula, la parte apical, y el anterior, que sería el azul, perdón, el apical posterior. Entonces, y el anterior. En la división inferior, entonces tendré el lobular superior y el inferior de la división. Y en el lóbulo inferior, vamos a tener los lóbulos superior, basal anteromedial y basal anterior. Es, digamos que complicaciones, pero lo que quiero es que sepan que el pulmón a su vez está dividido y se vuelve a dividir. Esto es lo que permite que cuando por una infección se tapona unos bronquios y hay un colapso de una parte del pulmón, el pulmón no va a colapsar como un todo, a menos que se colapse una vía principal que colapse varias partes del pulmón. Y al mismo tiempo los pulmones están divididos o envueltos en lo que va a conocer como pleura. Y esa pleura a su vez son dos, una pleura visceral y una pleura parietal. La visceral está en contacto con el pulmón y la parietal está en contacto con el medio, digamos, externo dentro del tórax. Que funciona la pleura, pero ayuda a permanecer que en los movimientos respiratorios del pulmón de expansión y en la parte de elasticidad que se está moviendo, no exista un roce directo y se vaya a desgastar el tejido. Se vaya a desgastar el tejido. O sea, cuando un pulmón se contamina o se colapsa, va a colapsar de forma independiente. También les tengo un resumen del cuadro para que vean que lo lobular o lobar, que es la tráquea, se va a dividir entonces en lóbulo principal derecho y principal izquierdo. Entonces los bronquios después se van a dividir en lobar superior, medial e inferior. Esta a su vez se divide en tres segmentos, dos segmentos y tres segmentos. Y el izquierdo se va a dividir a su vez en el superior, en el inferior y en tres segmentos y en cinco segmentos. Pásalo. Cuando vamos a ver los bronquios, que lo vamos a ver como generación o por divisiones, va a haber, por ejemplo, la tráquea en esa división de forma de Y se denomina carina y va a permitir que los bronquios se dividan en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Como la carina está superior al corazón y orientada hacia la izquierda, usted va a ver que literalmente todo el que está hacia la izquierda, el bronquio es más horizontal, mientras que el derecho es más vertical.
en los bronquios principales. Y a su vez los bronquios se van a ir dividiendo en bronquiolos secundarios, bronquiolos terciarios, después pasará a bronquiolos y los bronquiolos pasarán a bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los bronquiolos terminales ya empiezan a presentar pequeñas apariciones de alvéolos y los bronquiolos respiratorios ya tienen grandes cantidades de sacos alveolares y alvéolos, que son la unidad estructural del epitelio donde va a haber el intercambio gaseoso. Entonces fíjense y veanlo otra vez como el ejemplo que se llama alvo bronquial, un tronco que se divide en ramas principales y cabezas ramas se van a ir dividiendo, hasta que te ve un palito que está pegado a una hoja. Vea la hoja como si lo quiere ver, como un alvéolo, o para que vea que se va a dividir. La literatura divide a esta generación de los bronquios hasta los bronquiolos terminales, los divide en generaciones. O sea, una división que crea otra división, que eso crean otra división. O sea, como abuelos que tienen 2 hijos, esos hijos van a tener 3, esos 3 hijos, cada uno va a tener otros 3, y así sucesivamente, cada vez que se duplica, se verá una generación. La literatura habla de entre 23 y 24 generaciones. Las primeras 7 generaciones son bronquios, que serán primarios, secundarios. La tercera, las siguientes generaciones, de la 8 a la 16, son bronquiolos. Y las últimas generaciones, que va de la 17 a 23 o 24, serán los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, que terminarán en los sacos alveolares. Ahora fíjense, se me movió aquí el cuadro del lado. Fíjense que de la primera a la séptima generación, que son los bronquios, es zona de conducción, o sea, zona de ventilación. En los bronquiolos, estas zonas también son conocidas como espacio muerto anatómico, que en promedio en un adulto el espacio muerto anatómico equivale a alrededor de entre 70 y 75 mililitros. Y la parte de las últimas generaciones, que son de las 17 a la 24, que en promedio si son 23 o 24 serán entre 7 y 8 generaciones, son las que literalmente son zonas respiratorias, que donde, vuelvo y repito, están los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Y entonces, si veo el pulmón, vean que acabo de sacar una pequeña parte donde el pulmón está formado por todos esos sacos, millones de sacos alveolares. En promedio se habla que si yo estiro los epitelios, debo tener unos 200 metros cuadrados de epitelio alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo como en promedio unos 500 millones de bronquios respiratorios para dar un promedio, a grosso modo, si tengo unos 500.000 bronquiolos, unos 4 millones de alvéolos, si no me falla la matemática. Entonces, fíjense, en los bronquiolos quiero que aquí detallen una pequeña estructura. Si quieres, bajar con esa imagen. Vean que no está mal escrito, no me equivoqué, no es una falla. Fíjense que veo una arteria pulmonar, y la veo de azul, y veo una vena pulmonar y la veo rojo. Quiero aclarar que es una memotecnia que se utiliza, que todo vaso que está de rojo quiere decir que lleva sangre rica en oxígeno, y uno que está pintado de azul es un vaso que lleva sangre pobre en oxígeno. No como primera instancia era que con oxígeno y sin oxígeno. La sangre lo que va a tener es que puede estar copada full o disminuir su concentración, pero nunca va a estar en cero de oxígeno. Entonces, el color no es exclusivo. No solamente las arterias llevan sangre oxigenada, pueden llevar sangre desoxigenada. La definición de arteria y vena lo va a definir es la cantidad de capas que tiene su epitelio y la cantidad de capas de musculatura lisa que tenga. Cuando es una arteria, tiene 2 capas de musculatura, que es la que la destaca a las venas. Sus paredes son más gruesas con relación a una vena de su mismo calibre y misma ubicación. Más fácil es decir que arteria es todo vaso que saca sangre del corazón, y vena todo vaso que lleva sangre al corazón. Cuando va la sangre al corazón, la presión que maneja son presiones bajas, porque en estos casos maneja el volumen, va a llevar el volumen de sangre al corazón. Mientras que los vasos que sacan sangre del corazón van a manejar presiones, porque vienen llevando la sangre que está siendo expulsada por la bomba, que es en este caso el corazón.
Por eso que te va a ver que aquí en la parte respiratoria del pulmón, las arterias pulmonares están pintadas de azul porque traen sangre por el oxígeno, porque viene para el sistema respiratorio a cargarse de oxígeno. Mientras que las venas, que son las que llevan sangre oxigenada, rica en oxígeno, de los pulmones al corazón, van de rojo porque son venas que van a llevar sangre al corazón, vasos que van allá, pero esta vez van ricamente oxigenadas. Fíjense que el endotelio que cubre a todo el alveolo es conectivo elástico. Recuerden que estuvimos explicando, vamos a explicar entonces la condición más adelante de lo que sería la norma o cómo se define elasticidad y por qué el sistema respiratorio debe permanecer o tener una parte elástica. Aquí se lo vamos a poner más grande. ¿Qué le estamos poniendo más grande aquí? Fíjense, los sacos terminales de los alveolos o bronquiolos es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Porque si ustedes se fijan, todo saco alveolar va a estar formado por alveolo y a todo saco alveolar le va a llegar una arteria y una vena pulmonar. Y en cada alveolo va a haber una conexión, tanto de arterias como venas. Y ellas van a correr sangre a un determinado tiempo para que le dé tiempo al intercambio tisular, que lo vamos a ver. Le estoy poniendo tres grandes grupos de células que serán los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y macrófagos alveolares. Vamos a empezar explicando los que serían los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares son esas cositas que ven en la primera foto que parece como un erizo de mar, que está dentro digamos, del espacio, de la cavidad del saco alveolar, que se ve moradito, parece un erizo de mar. ¿Qué es el macrófago? Se va a encargar de eliminar cualquier agente externo que no tenga ninguna función vital en el sistema y se va a encargar de hacer macro, de absorberlo, eliminarlo, comerse. Los neumocitos tipo 1, como se los dije, son la mayor cantidad en población. Estadísticamente dice que está entre el 90 y 95%, se lo estoy colocando aquí. ¿Qué se encargan ellos? Están en la membrana alveolar y llevan a cabo el intercambio gaseoso. O sea, ellos van a facilitar el intercambio, forman parte de la membrana. Mientras que los neumocitos tipo 2 van a cumplir dos grandes funciones muy importantes en el pulmón. La primera, producir surfactante pulmonar. O sea, ese pequeño grupo del 10%, 5%, va a producir el surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es una sustancia producida para evitar que los sacos alveolares colapsen. Porque recuerden, cuando hablamos de presión del pic alveolar que lo producen los ventiladores mecánicos, el ventilador mecánico tiene que producir el pic en promedio un pic de 10, mientras que una persona sana, normal, que está caminando, que respira normalmente, su pic es cero, porque como tiene surfactante pulmonar, los alveolos permanecen con tensión y no colapsan. Otra función que tienen los neumocitos es la reabsorción o absorción del ion sodio y de los iones y del agua, porque puedo producir una tensión tisular gracias a que exista mucha agua y si yo aumento el grosor de la membrana, voy a evitar el paso de presión. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir explicando que esa parte, pero si no se las digo, como la explicamos. Fíjense que aquí también me va a permitir, déjenme decir esta lámina, sí, en el dibujo de abajo, vean que lo que estoy marcando, que parece como un flotador, es un glóbulo rojo o denominado eritrocito. Eritrocito se describe que es circular en forma de bicóncavo, o sea que parece un salvavidas o una dona, pero el edificio, a pesar que parece una dona, no está perforado. Son células que cuando están maduras o son adultas no tienen núcleo, porque ceden el núcleo para, como se producen en la hematopoiesis, que en la médula ósea, no necesitan tener el núcleo después que salen y están maduros para replicarse, porque se producen dentro de la célula hematopoyética de la médula espinal. Le tengo dos flechitas, fíjense que una flechita dice, está en azul y una flechita está en roja. Una indicando que va en dirección al glóbulo rojo, que es la molécula de oxígeno, y una saliendo del glóbulo rojo, entrando al espacio del alveolo, trayendo CO2. Eso se hace por intercambio de gradiente de presión. Entonces, como la sangre ahí va a pasar un tiempo determinado, va a dar tiempo a que se produzca el epitelio y se cruce el medicamento. Esto va a ser dado gracias a que dos condiciones. Las membranas están muy, pero muy unidas, o sea, los epitelios, tanto alveolar como de la arteria y de las venas, o sea, en este caso vasos capilares, porque va a haber una unión de tanto de venas como de arteria,
pero este epitelio de estos vasos sanguíneos está extremadamente junto, estrecho con el epitelio del alveolo y esto es lo que va a permitir el intercambio gaseoso. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, 10 minutos y continuamos con la clase para seguir más adelante hasta las 8 de la noche, Dios mediante, hoy. Ok, fíjense, si hemos desarrollado, como hemos avanzado rápido, iba como que emocionado porque son mi materia favorita, anatomía, fisiología. No me dio tiempo a revisar el teléfono. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo pueden pasar ahorita por WhatsApp. Las leo y a regresar en 10 minutos, la contestamos. Si me tengo que regresar una lámina para explicar algo que no quedó bien explicado, estamos para eso. O sea, ahorita el Zoom y el WhatsApp es para eso, para hacer la integración como si estuviéramos en una clase, en un salón de clase.